Lima, Perú, te saluda Narda Sotelo, coordinadora del Ministerio Cristiano Logos Perú, quien te da la bienvenida a este curso y lo cual Ministerio Logos Perú está gozoso de poder verte en su casa, poder escuchar las clases. Nuestro motivo en especial es Dios en primer lugar, pero eres tú parte de este trabajo, porque existimos para glorificar a Dios, poder capacitar y equipar pastores, líderes, siervos de Dios, con cada enseñanza que se viene transmitiendo semana a semana. Es una bendición servirte y poder agradar a Dios. Y así damos inicio a esta hermosa clase, pero sin antes dar una pequeña oración. Adelante, mi hermana. Bien, así como lo mencionó Narva, vamos a iniciar con una breve oración, así que acompáñenme en esto. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor, mediante estas sesiones. Te damos gracias por que tú nos estás acompañando una vez más en esta sesión. Te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos de tu sabiduría y también de tu comprensión para poder, Señor, nosotros entender cada una de las cosas que nos van a ser impartidas el día de hoy. Y te pedimos también, Señor, que tú bendigas, Señora, la expositora y también la llenes de tu conocimiento y le impartas más cada día, Señor, para que ella pueda también enseñarnos a cada uno de nosotros. Y entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te agradecemos por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos presentar en esta oportunidad a nuestra expositora, que es Carla Noyola Carranza. La vuelvo a presentar, ella es miembro de la Iglesia Cristiana Abba Padre, está sirviendo a Dios ya 9 años en los ministerios de Hijas de Dios, Palabra para Naciones y Mujeres Unidas por la Misma Fe. ¿Sí? Es una mujer que trabaja para ser un ejemplar, es licenciada en criminología y también en psicología y actualmente está sirviendo a Dios, ¿no? Fue abriéndose y descubriendo el proyecto en su vida, es valiente, audaz y actúa siempre conforme a la voluntad de Dios. Bienvenida, Carla. Gracias, buenas noches, buen día. Bueno, buen día para unos, buenas noches para otros, ¿verdad? Aquí es un gusto estar nuevamente con ustedes que, se dieron el tiempo de ingresar a la segunda sesión, ¿verdad? Voy a iniciar con una oración. Señor, en tus manos ponemos hoy esta sesión, Señor, que no sea quien hable yo, sino tú, Señor. Síguenos guiando, ábrelos el entendimiento de los hermanos, Señor. Dale sabiduría y comprensión, Señor. Y ponemos en tus manos esta sesión, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy voy a empezar a compartir pantalla, permítanme. Entonces, pues la clase pasada vimos condenación, ¿verdad? Les platico. Esta clase son vencedores sobre la culpabilidad. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen. Los sentimientos de culpa surgen por los pecados no confesados, pero el pecado reconocido y perdonado trae libertad y paz, gozo y una vida abundante que comienza ahora y alcanza la eternidad, ¿verdad? Vamos a tratar de memorizar este versículo. Es Salmos 130 del 3 al 4, ¿verdad? Dice, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para los que aprendemos a temerte. Es muy importante creer en Dios, ¿verdad? Temerle a Dios. A ver, quiero recibir mensajitos. ¿Quién ha sentido alguna vez ese sentimiento de culpa? Los leo, quisiera entender porque yo muchas veces he sentido ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces, el cual me detiene de hacer ciertas cosas y embarga mi vida, ¿verdad? Entonces, aquí los quiero leer. A ver, platíquenme en quién ha sentido ese sentimiento de culpa, quién ha sentido ese sentimiento que a lo mejor es un pecado que reconocemos
o a lo mejor no hemos perdonado, ¿verdad? Entonces, a ver aquí, los leo. Aridani, sí, es un sentimiento de culpa que no deja, que embarga nuestra vida, no nos deja avanzar y no nos deja tener una vida abundante, ¿verdad? Esa abundante vida que comienza cuando nosotros logramos entender que cuando recibimos a, a Dios en nuestros corazones, nos ayuda a tener esa eternidad, ¿verdad? Aquí nos están diciendo que varias veces, sí, es un sentimiento que no nos deja movernos, ¿verdad? Nos paraliza. Entonces, por eso estamos aquí, para saber cómo vamos a lograr vencer ese sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa es una experiencia emocional emocional que nos duele mucho, ¿verdad? Y puede causar ciertas cosas. Entonces, quisiera leerles, pues algunas cosas que no nos deja avanzar. Hay, Hoy vamos a hablar de cómo vencer la culpa, como les comentaba. La idea es que juntos podamos entender si la culpa es buena o es mala y qué dice Dios sobre eso, ¿verdad? Tal vez nos identifiquemos con la palabra culpa, porque muchas veces, como ahorita lo comentamos, varias veces lo hemos sentido, yo lo he sentido. Hay veces que tenemos la culpa y eso nos atora a, a seguir, eso tenemos a veces culpas guardadas o tenemos así como escondidas, ¿verdad? O atoradas esas culpas. Entonces, Dios quiere sacarlas a la luz y que salgamos vencedores sobre la culpa, porque si no salimos victoriosos o vencedores de la culpa, ese sentimiento nos puede causar vergüenza. Esa vergüenza no nos deja avanzar, nos paraliza y no nos deja ver más allá de esa vergüenza, ¿verdad? Quien después de tener culpa sigue el temor, nos impide el crecimiento espiritual. Muchas veces no nos deja ver todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? También la tristeza. ¿Qué causa? Tienes culpa, después sigue la tristeza y después la depresión. Y la depresión te trae muchísimas cosas, ¿verdad? También a veces la culpa nos trae enojo. Ese enojo nos puede hacer decir cosas que no queremos, nos puede hacer decir cosas que a veces después nos arrepentimos o tomar malas decisiones. Ya enojado uno dice o hace cosas que después dice, sí, híjole, ¿por qué las hice? Y más culpa siente, ¿verdad? Muchas veces yo antes de conocer a Dios, aquí en México nos dicen mecha corta, que cuando te dicen algo, luego te enciendes, luego explotas, ¿verdad? Y dices cosas que no debes. Entonces, la culpa trae también angustia. Esa angustia no te deja tener esa madurez espiritual, esa madurez emocional, la cual no te deja ver más allá de esa angustia, ¿verdad? También trae enfermedades físicas. Y esas enfermedades físicas pueden ser trastornos mentales, depresión, ansiedad, trastornos digestivos, dolor de espalda. Entonces a veces no nos deja, la culpa nos trae consecuencias. Entonces, ¿quién quiere vivir con consecuencias? No, todos queremos vivir, pero con consecuencias buenas. Dios a veces puede usar estos sentimientos para conducirnos a los pecados de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros, y empecemos a identificar, para eso esta sesión. Esta sesión nos dice también que aquí vemos dos imágenes, ¿verdad? Aquí vemos una imagen donde Judas está colgado, ¿verdad? ¿Quién no sabe que a veces
el mecanismo hace que la gente se sienta culpable de algo por lo que no es responsable. Dependiendo de las elecciones personales, la culpa puede ser altamente destructiva, como en el caso de Judas, o altamente positivas, como en el caso de Pedro, ¿verdad? Y han de decir, ¿por qué? Porque Pedro, a pesar de que negó al Señor, lloró, pero tenía bien claros que era el Hijo de Dios, muy diferente a Judas, que no tenía la revelación de que era Jesús, quién era Jesús, por eso se suicidó, porque sintió culpa. Judas sintió culpa y Pedro sintió condenación, pero lloró, se arrepintió y siguió. Entonces, lo importante de que sintamos culpas es que nosotros nos arrepintamos y, y sigamos y, y vayamos, como decía la alabanza, vayamos a los brazos de nuestro Padre. Él nos va a escuchar siempre, pero lo importante es que nos arrepintamos de eso, ¿verdad? Entonces, conforme pasa todo esto, vamos a, a verlo, la culpa, para comprender que es un fenómeno y ver que podemos aprender, y veremos que si canalizamos apropiadamente, Dios puede usarla para nuestro beneficio, así como lo hizo en el lugar de Pedro, ¿verdad? Mucho depende de nuestras actitudes hacia la culpa y qué es lo que sentimos y qué elegimos hacer con ella. Entonces, porque si sentimos esa culpa de forma negativa, pues vamos a hacer lo que hizo Judas. Entonces, lo importante es ver qué estamos haciendo con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, y elegir en cosa positiva para que nuestras vidas cambien, ¿verdad? Entonces, aquí dice, las notas palabras de Adán y Eva: la mujer que me diste, la serpiente que me engañó. La culpa puede producir una reacción automática y echarle la culpa a otros, o justificar la conducta propia con argumentos. Es como aquí Adán le estaba echando la culpa a la mujer, y, y aquí Eva le estaba echando la culpa a la serpiente del engaño. Pero aquí se trata de echar la culpa o dar argumentos, ¿verdad? Aquí se trata de arrepentirte y ver que estás haciendo tu mal. Porque hay un versículo que dice que nos muestre los pecados ocultos. A veces la gente ve nuestros pecados, pero nosotros no los vemos. Y como no los vemos, no los aceptamos, ¿verdad? Entonces es muy importante ver y, y decirle a Dios que nos muestre lo que nosotros no podemos ver, porque es importante que nosotros veamos lo que estamos haciendo mal para que nosotros podamos cambiar esa conducta o esa actitud, ¿verdad? La solución consiste en aceptar la responsabilidad plena por los actos propios, buscar al único que provee la libertad, ¿verdad? De la culpa. Entonces, es muy importante que leamos Romano 8:1, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué importante es eso, que no debe de haber culpa, no debe de haber culpa, porque estamos con Cristo, porque estamos con nuestro Padre, porque Él dio lo mejor, no escatimó, Dios no escatimó ni no regateó. O sea, si nos damos cuenta de lo que significa esa palabra, pues es tan importante, ¿verdad? Pero también es importante no sentir culpa. No sentir culpa por algunas personas. Algunas personas sufren alguna culpa equivocada. Entonces es muy importante que identifiquemos esa culpa, ¿verdad? Hay parientes por ejemplo, gente que perdió a familiares por el suicidio y después a lo mejor sobreviven del accidente, pero la culpabilidad les queda. Entonces, es muy importante
también no sentirse culpable si han tenido un problema, si han tenido algún suceso de algún pariente que haya hecho algo y que ustedes emocionalmente se sientan culpables o responsables de esa situación, ¿verdad? No cargar con la culpa del acto de los demás. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, niños de padres divorciados, ¿verdad? A menudo los hijos sienten culpa de que sus padres se hayan divorciado, ¿verdad? Aquí en Salmos 103:12 dice, cuando estás lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que no podemos sentir culpa por los actos de los demás. Es muy importante que nosotros no sintamos esa culpa. A ver, los voy a leer aquí en el chat. ¿Quién ha tenido esa culpa ajena? ¿Quién ha sentido esa culpa ajena? Que alguna vez hayan tenido esa culpa ajena de otras personas. Quiero leerlos, a lo mejor un ejemplo que ustedes hayan sentido, una culpabilidad ajena que les haya sentido así como, híjole, ¿yo por qué? ¿En qué puedo ayudarles? ¿O qué hice? A ver, Aridane, ¿tú has sentido alguna vez una culpa ajena? A ver, no los leo. Quiero leerlos. A ver, de perdida 2. Aridani dice que sí. Muchas gracias, Ándala. Muchas gracias. Sí. Es muy importante que no nos tomemos esa culpabilidad ajena. Es tan importante que si la tomamos, es como una piedra. Es como si cargáramos una piedra. Aquí me está diciendo Andala, que dice que una vez por sus hijos que se pelearon. Sí, y más, sí, sí te entiendo que a veces por ciertas circunstancias, por ciertos actos, tú como madre pues sentiste culpabilidad, pero no es tu culpa. No es tu culpa porque son acciones ajenas a ti. No debes de sentir culpa por otras acciones de personas externas, ¿verdad? Aquí vemos también que qué tan importante es la acción o cómo reaccionamos después ante la culpa. Dice, ¿eres rápido en echar la culpa sobre otros para tus actos equivocados? Yo antes, les voy a platicar, les voy a poner un ejemplo. Yo antes decía, es que mi matrimonio, ¿por qué va mal? Es que es mi esposo. Es que yo le echaba la culpa a mi esposo porque no, es que él no me pone atención y es que él, no tiene tiempo para mí. No, es que él se porta mal conmigo, pero yo le echaba la culpa a él, pero yo no veía los actos que yo hacía en mi vida. Entonces, era muy fácil echarle la culpa a mi marido, ¿verdad? Entonces, ¿quién alguna vez ha echado la culpa a lo mejor a alguien y que diga, no, yo no fui, fue fulanito, fue menganito, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomemos nuestras equivocaciones. Cuando nos corresponde aceptar nuestras equivocaciones, es muy importante tomarlas, arrepentirnos y mejorar. Entonces, aquí dice también cómo podemos aprender a enfrentar las cosas que hice mal y por gracia de Dios seguir adelante, ¿verdad? Entonces es muy importante aquí la respuesta, ¿verdad? Aceptar las cosas que hice mal, arrepentirme y seguir adelante. Es como un ejemplo, yo hace mucho tiempo vi a una persona, iba para mi trabajo, iba manejando, y vi una persona que iba corriendo, y de repente se cayó.
descuidó y se cayó, ¿verdad? Se golpeó, se sacudió, se levantó y siguió adelante. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Si caemos, nos levantamos, nos sacudimos, nos arrepentimos, seguimos adelante, pero mejoramos eso. Entonces, yo creo que la corredora ya va a saber dónde se cayó. Una de dos, va a esquivar donde se cayó o va a fijarse mejor donde se cayó, ¿verdad? Si es su recorrido diario, ¿verdad? Entonces, así debemos de ser como esa corredora, estar precavidas. Si ya cometimos un error, no volverlo a cometer, mejorar. Es como una actitud, de mejora, ¿verdad? Es como cuando nos ponemos a dieta, que ya no voy a comer tortillas, ya no voy a comer refresco, ya no voy a comer soda, ¿verdad? Y ándale, que me invitaron a un evento y comí pan, y comí soda, pero digo, bueno, ya pequé, ya para qué sigo mi dieta. No, lo importante es seguir, reafirmar y seguir con la dieta para lograr el propósito que queremos, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo así muy chusco, ¿verdad? Pero es importante que veamos esos ejemplos para que nuestra vida podamos salir de ese sentimiento de la culpabilidad, ¿verdad? Aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Quién no sabe la historia de los hermanos de José? O sea, ¿quién no sabe la historia de José el soñador? Yo creo que todos sabemos que lo tiraron, lo abandonaron y lo vendieron, ¿verdad? Entonces, pero José dice aquí, José pues siguió un proceso, siguió un proceso y siguió adelante, ¿verdad? Aquí dice, alguna vez, aquí dice, recuerdos y remordimientos que tenían los hermanos de José. Aquí dice en Génesis, déjenme leérselos rapidito, lo voy a buscar, Génesis 42:21. Dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando no nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso he venido sobre nosotros esta angustia. Ellos sentían que lo que estaban pasando era porque era la consecuencia de los actos que hicieron con su hermano, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos arrepintamos. Ellos a lo mejor no estaban totalmente arrepentidos, ¿verdad? Porque era su remordimiento. Entonces sentían culpa y esa culpa les traía remordimiento y pensaban que todo lo que les sucedía en la vida, pues era por eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otro modo afectó la culpa a los hermanos de José? Y ahí lo vemos en Génesis 43, no, 45:3. Ay, 45:3. Dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿viven aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Las personas que sienten culpa lamentan lo que hicieron, ¿verdad? Y muestran temor por la condenación, por las consecuencias, perdón. Muestran un temor por las consecuencias, como les comentaba ahorita. Ellos tenían temor y pensaban que por lo que habían hecho les pasaba lo que estaban pasando, toda la escasez de comida, ¿verdad? Entonces, Dios nunca se equivoca y a lo mejor a veces permite que hagamos ciertas cosas para que otras personas hagan su propósito. Entonces, nada más, como les decía ahorita,
hay que saber cómo manejamos esa culpa, si lo manejamos en forma positiva o en forma negativa, ¿verdad? Aquí nos dice también la Biblia, nos dice acerca de ellos, dice, José les ofreció perdón, les aseguró que lo ocurrido tenía que ver con su propósito, que todo lo que había ocurrido, que todo lo que había pasado le decía que era el propósito de Dios para salvar muchas vidas. O sea, es muy importante que nosotros veamos la vida de José, que a pesar de todo lo que vivió, que estuvo en la cárcel y todo su proceso y todo lo que estuvo viviendo, pues era un propósito de Dios y que lo importante es que los perdonó, ¿verdad? Entonces, así es Dios, Dios nos perdona, pero hay que arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ayuda estos versículos para tratar la culpa? En primera de Juan 1:9 dice, Juan nos dice que Dios quiere perdonarnos y purificarnos de la injusticia. Entonces es muy importante que nosotros nos purifiquemos aquí, como dice, en cualquier pecado que estemos pasando, ¿verdad? Que nosotros a veces somos seres humanos y a veces hacemos cosas que no debemos, ¿verdad? Pero lo importante es que que pidamos perdón para purificarnos, ¿verdad? Entonces, también aquí nos dice Santiago 5:16, dice, Santiago nos dice que confesemos los pecados unos a otros, en especial a quienes hemos dañado. Es tan importante este versículo porque a veces hemos hecho o dicho cosas, como ahorita les ataca el enojo y a veces uno enojado se encienden las voces y empieza uno a decir cosas que después se arrepiente, pero lo importante es que nosotros pidamos perdón si hemos fallado, ¿verdad? Sé que Dios nos perdona si le pedimos perdón, pero es importante también pedirle perdón a la otra persona. Es importante si tú sientes alguna culpa de algún hecho, algún incidente que hayas hecho, alguna situación que tú sientas culpabilidad, te invito a que hoy terminando esta sesión vayas y pidas perdón para que Dios pueda obrar en tus actitudes, para que pueda acabar ese propósito que tiene para tu vida, ¿verdad? Es importante que lo hagas, te invito a que lo hagas. La única manera de liberarse de la culpa es una confesión humilde. No vayas así como que, no, que tú sientas esa humildad, que tú sientas ese arrepentimiento de corazón, ¿verdad? ¿Quién cuando está orando, que está en intimidad con el Padre, quién no ha sentido esa conexión, ese palpitar del corazón, ¿verdad? Entonces así se siente una liberación de culpa. Entonces los invito a que hagan eso, ¿verdad? Dice aquí, tus pecados pueden aparecer como montañas ante ti, pero si humilla tu corazón y los confiesas, confiando en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, te perdonará y te limpiará de toda maldad. Entonces, ¿quién no quiere experimentar esa libertad? A ver, ¿quién no quiere, los leo en el chat, quién no quiere experimentar esa libertad? Todos, yo creo que todos queremos experimentar esa libertad, ¿verdad? Entonces, los invito a que hoy saliendo de esta sesión experimenten esta libertad. Necesitamos confesar al fin de experimentar las promesas dadas aquí. La Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere experimentarlas? ¿Quién no quiere experimentarlas? Los invito. Dice, Dios permite algunas circunstancias en nuestras vidas para lograr su propósito. Entonces, hay que lograr y alcanzar esa meta. Hay que lograr y alcanzar esa meta
para que Dios logre ese propósito en nuestras vidas. Porque si no, la culpa nos debilita, la fuerza se nos va. Entonces, aquí, ¿quién ha sentido alguna culpa que aparte de todo lo que les dije, el enojo, la angustia, la depresión, las enfermedades, se ha sentido débil? Hoy me decía una muchacha que sentía debilidad. Entonces, ahorita que estoy leyendo eso, digo, es muy importante despojarnos de esa culpa para no sentir esa debilidad, ¿verdad? Voy a leerles este salmo, se los voy a leer, permítanme, lo estoy buscando. ¿Dónde está? No lo encuentro. Salmo. Aquí está. Se los voy a leer. Dice, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que actúan con malicias. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigaba de día y de noche, y me fui perdiendo las fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengas los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me liberas de peligros. Por eso, con voz fuertes, festejo mi liberación. Tú me distes, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos, a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles riendas y freno. No seas como ellos. A los malvados les espera mucho sufrimiento y a los que confían en ti los cubre con tu gran amor. Ustedes, pueblos de Dios, alabemos y hagan fiesta. Y ustedes, de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ese salmo. Entonces, ¿qué nos, qué nos enseña acerca de la culpa y de la confesión? A ver, los leo. ¿Quién quiere participar? Aridani, ¿no quieres participar a lo mejor? Sé que es importante para muchos. A ver, Mary, si gustas mandar en chat, ahorita igual vas a tener al final vamos a comentar. Si quieres ayudarme con el chat mientras, ahorita estamos por el chat, pero ahorita al final vamos a poder comentar. ¿Quién quiere contestar? A ver, aquí los estoy leyendo. Bueno, también les voy a dejar otra pregunta. Igual las pueden contestar. Si no quieren contestar, las pueden contestar en su casa, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, ¿qué nos enseña acerca de la culpa y la confesión este salmo? ¿Qué sucede si no confesamos nuestros pecados? ¿Qué sucede cuando uno permanece en silencio? ¿Cuál fue la solución de David por su culpa? ¿Verdad? Qué importante es la confesión, ¿verdad? Una confesión honesta es buena para el alma y también para el cuerpo. Como les decía, la culpa trae enfermedades. Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Para nuestras vidas.
Queremos llegar al propósito de Dios, dice. De todo modo, la vergüenza y el remordimiento, la tristeza causados por la culpa desaparecen con el perdón de Dios, el gozo y la alegría los reemplazan, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere que esa angustia o esa culpabilidad o ese arrepentimiento, esa culpabilidad, esa vergüenza, ese remordimiento, la tristeza, sea reemplazado por gozo y alegría? Pues yo creo que todos quieren eso, ¿verdad? Ah, mira, aquí están participando, aquí ya me pusieron un versículo. Si quien quiera anotarlo es Mateo 6, 14 al 15, ¿verdad? Y también dice que es muy importante la confesión ante Dios y pedir perdón de nuestro prójimo para tener paz en nuestros corazones. Así es, Mary. Es muy importante eso. Es muy importante cuando tú llegas a no tener esa culpabilidad o que ya venciste esa culpabilidad, no te va a llegar los ataques o los dardos del enemigo, ¿verdad? Entonces es muy importante que estemos agarrados bien de Dios para que salgamos vencedores de la culpabilidad, ¿verdad? Aquí dice, Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Se lo voy a leer. A ver, lo voy a buscar rápido. A ver, aquí los tenía, según yo, separados, pero ahí los... Primera de Timoteo, aquí dice. El Espíritu dice claramente que los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen conciencia endurecida. Ay, no, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo ese versículo. Dice, aquí nos dice que tienen una conciencia, porque la versión que les leí es lenguaje actual, pero ahí les leo la otra. Primera de Timoteo 1 y 2, ¿verdad? Aquí les voy a leer rápido, rápido. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando el espíritus engañadores y doctrinas demónicas, de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, es muy importante que estemos preparados, ¿verdad? Que, que, que nuestro corazón no se deje influir, ¿verdad? Por nada, sino que vayan por el camino correcto, ¿verdad? Violaciones de lo correcto sin dejar ningún sentido. Fuentes, influencias ambientales que hacen que consideremos algo malo como indiferente o como si fuera bueno. Ahorita estamos pasando cosas, yo creo que en todo el mundo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces tenemos que estar preparados y que libres de alguna emoción que nos esté causando daño, ¿verdad? Entonces hay que salir victoriosos de la culpa. No hay que tener nuestra conciencia cauterizada porque si no nos vamos a dar cuenta de esos lobos que vienen vestidos de ovejas, ¿verdad? Si no vamos a, a saber pensar o no vamos a darnos cuenta de lo que esté mal. Hay que darnos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Qué conductas que una vez te molestaron ya no te molestan más?
hay conductas que a veces dices, ay, ¿cómo pude haber estado en ese ambiente? ¿Cómo pude haber estado haciendo eso? Te voy a poner un ejemplo. Una vez me invitaron a una fiesta, unos conocidos, ¿verdad? Entonces llegó un comediante, el cual empezó a hacer chistes, pero chistes burlándose de la gente, o sea, sacándole a lo mejor, sacándole los errores o las cosas, por ejemplo, si estaba gordito, si estaba rellenito, si le faltaba cabello, y se burlaba de ellos y hacía chistes de ellos. Y a mí no me pareció, no me sentí cómoda. ¿Por qué? Porque era una conducta que a mí me molestaba. ¿Por qué? Porque eso no era bueno, ¿verdad? Y a lo mejor en un tiempo atrás, a lo mejor me hubiera reído. Entonces, hay que saber, como les comento ahorita, saber qué son las cosas buenas que Dios quiere que hagamos y no decir a las cosas malas que son buenas. Entonces, por eso es importante que nos demos cuenta las actitudes que hicimos mal, vencer esa culpa, levantarnos, pero ya no seguir participando en esas conductas, ¿verdad? No hay que dar un paso atrás, hay que considerar esas conductas que nos molestan, que a lo mejor Dios nos está diciendo, por ahí no, eso ya no es tu vida, ya no es lo que debes hacer, ¿verdad? Entonces debemos saber qué es lo que está mal, que nos causa a lo mejor la culpabilidad, porque si no, después ahí la culpabilidad nos va a traer un llanto amargo. Entonces, ¿quién quiere tener ese llanto amargo? ¿Quién quiere sentir esa culpabilidad? ¿Quién quiere no pasar y lograr ver esa meta que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? No queremos sufrir, porque yo creo que nadie quiere sufrir en esta vida, ¿verdad? Pero si tomamos malas decisiones, vamos a tener más malas decisiones, ¿verdad? Aquí Mateo 26:75 dice, Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, cuando Pedro se dio cuenta de que había hecho lo que Dios le había dicho que iba a hacer, entonces él lloró amargamente, pero como les comento, lloró, se arrepintió y cambió su conducta, ¿verdad? Esta es una culpabilidad positiva, porque cambió su conducta, ¿verdad? Dice, ¿por qué el sentido de culpa de Pedro fue tan grande? Porque se arrepintió, porque se arrepintió de lo que hizo. Por eso, por eso fue tan grande, ¿verdad? Porque el sentido de culpa de Pedro fue tan grande. Porque hizo lo que no dijo que no haría. Pero después se arrepintió y siguió adelante. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, no, es que yo ya no voy a volver a hacer esto? Y en su oración le dicen, yo ya no voy a volver a cometer esto, y ándeles que lo cometieron. Pues a mí me ha ocurrido, ¿eh? Yo creo que a muchos de los que estamos aquí les ha ocurrido, han tenido una experiencia similar, ¿verdad? Pero de esa experiencia hemos aprendido de ella para no volver a repetir ese error, ¿verdad? Entonces debemos tomar ese error y no volverlo a hacer, ¿verdad?
Vamos a leer también, vamos a leer Juan 18:25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y él le dijeron, tú eres uno de sus discípulos. Y él negó y dijo, no lo soy. Fue cuando lo negó, ¿verdad? Entonces fue una de las veces que lo negó. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios, ¿verdad? Él caminó con Jesús. Él caminó con Jesús y al caminar con Jesús, pues se empezó a comportar como Jesús. Entonces por eso le dijeron, tú eres su discípulo. Entonces, por eso cuando él cometió ese error, él lloró porque se arrepintió, porque eso le condujo al arrepentimiento, a un cambio de corazón y una verdadera convicción. Aunque el proceso fue doloroso, él lo logró. Entonces así debemos de ser nosotros. A lo mejor vamos a pasar un proceso largo, a lo mejor va a ser un corto, pero cuando tenemos convicción del pecado, logramos lo que Dios quiere para nosotros y vamos a sentir esa gran paz en nuestras vidas, ¿verdad? Y si a veces necesitamos vernos como en realidad somos, lo que hay en el corazón, de qué traición somos capaces, y entonces caeremos quebrantados como Pedro ante el Señor. Entonces, es como les decía ahorita, que Dios les muestre, pídanle en su oración que Dios les muestre sus pecados ocultos, que la demás gente ve y que a lo mejor nosotros los traemos muy guardaditos ahí, escondiditos y no nos damos cuenta. También hay que arrepentirnos de lo que a lo mejor traemos en nuestro corazón y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pedro recuerda con remordimiento que él estaba dormido cuando Jesús oraba durante esas terribles horas y su orgullo, su corazón se quebrantaba. Salió de ese jardín como un hombre convertido y estaba listo. ¿Quién no recuerda? A lo mejor cierren sus ojos e imagínense en esa escena donde Dios oraba al Padre angustiado y quebrantando, ¿verdad? Entonces, y salió un hombre convertido. Entonces, les voy a leer Juan 21:18. Dice, de cierto les digo que cuando eran más jóvenes te ceñían e iban donde querías, mas cuando yo sea viejo, entenderé tus manos y te enseñaré a otros y te llevaré a donde no quieras. Entonces, hay que saber que a veces cuando somos jóvenes cometemos muchos errores, ¿verdad? Pero debemos de reconocer esos errores y no volverlos a cometer, ¿verdad? Es como también, les voy a poner otro ejemplo. Yo creo que, no sé si han visto la película de Abraham. Hay una película que salió hace poquito, hace como unos 2 o 3 meses. Salió y hay una escena que, donde Abraham pues llora amargamente porque Dios le pidió a su único hijo como sacrificio, ¿verdad? En el monte. Entonces él en el camino cada noche oraba y lloraba amargamente por lo que le habían pedido, pero él era obediente y hay una escena donde él está hincado orando y llorando y, y Dios está atrás de él. Se ve una imagen, una luz que está atrás de él, pero él guarda silencio, él no dice nada. Entonces, a veces Dios no dice nada porque quiere que nosotros nos demos cuenta
de nuestras caídas y de nuestros fracasos, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos y de esa enseñanza nos levantemos y no la vuelvamos a cometer. Entonces es muy importante tener un perdón completo. Si a veces sentimos culpa, como les comenté, ahorita después de que terminen aquí, pidan perdón a los que están a su alrededor que alguna vez les han dicho algo enojados o que hayan tenido una actitud mala, ¿verdad? Después de que ustedes hacen eso, tienen un verdadero perdón de Dios, ¿verdad? Y Dios puede transformar su vida, y no nada más su vida, sino de todas las personas que están a su alrededor. Romanos 8:1, como les leí hace ratito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme a la carne, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay que andar en Espíritu para que nosotros tengamos esa revelación de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esta conversión, para que nosotros nos diga, por ahí no, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es muy importante que hagamos eso, ¿verdad? Aquí salen algunos unos textos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a comprender el perdón de Dios. Salmos 103:12. ¿Cuántos están lejos del oriente y del occidente? Hizo alejar a nosotros nuestras rebeliones. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero es muy importante que veamos que lejos de Dios no vamos a hacer nada, ¿verdad? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hay que hacer, hay un animalito, no me acuerdo dónde, hay un animalito blanco, 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 su pelaje es blanco. Voy a ver si les el video y se los mando para que lo vean. Es un animalito que tiene el pelaje blanco, blanco como la nieve. Entonces, es muy caro y lo cazan. Entonces, cuando el cazador lo quiere, él está en su cuevita y afuera de la cuevita le ponen pues aquí en México se dice chapote o algo sucio. La verdad, pues le ponen un líquido negro alrededor de su casa. Entonces, él quiere salir corriendo porque el cazador lo va a atrapar, pero como él no se quiere ensuciar, como él no se quiere ensuciar de eso que pusieron, porque él cuida mucho su pelaje, pues lo cazan y lo matan, ¿verdad? Entonces él prefiere morir que ensuciarse. Así debemos de ser nosotros antes de pecar, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros. Y si ya pecamos, arrepentirnos y seguir adelante. Malaquías 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿verdad? Es muy importante entender eso, que a pesar de todo lo que nosotros hagamos, Dios ya lo sabía que lo íbamos a cometer y aún así, Él dio todo por nosotros en esa cruz, ¿verdad? Entonces, les dejo estos versículos, los voy a subir para que los tengan y los leen y los mediten. El proceso del peregrino, ¿verdad? Es un personaje, yo no sé quién, perdón, quién a lo mejor reconoce o identifica este personaje, ¿verdad? Que está arrodillado al pie de la cruz.
y que su pesada carga de culpa está cayendo sobre sus hombros, los que traen un gran alivio en su alma, ¿verdad? No los vi más. La carga había desaparecido. Entonces, la carga que el peregrino traía al momento de que él se arrodilló en la cruz y pidió perdón, toda la carga que él traía en la espalda o en su vida desapareció. ¿Cuántos de nosotros cuando nos arrodillamos y confesamos esos pecados, desaparece nuestra culpa? Entonces es muy importante que nos demos cuenta que para vencer la culpabilidad debemos de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Que tenemos que creer que fueron perdonados a pesar de nuestros sentimientos. Esto es para meditar y estudiar, ¿verdad? Entonces debemos meditar esa palabra, debemos de leerla y meditarla, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar, bueno, en las tareas ya hay unas cosas ahí, pero también les voy a dejar, pues igual, esta presentación, ¿verdad? Cuando el pecado lucha por dominar el corazón humano, cuando la culpa aparece a oprimir el alma y abrumar la conciencia, cuando la incredulidad nubla nuestra mente, ¿quién permite que entren rayos de luz? La gracia de quien es suficiente para dominar el pecado y otorga el perdón precioso de todos nuestros pecados, expulsados de la oscuridad y dándonos esperanza y gozo en Dios. Pues Jesús el Salvador que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Él es nuestro abogado en la corte celestial. Aquellos cuya vida están escondidas con Cristo en Dios deben levantarse y brillar porque la gloria de Dios nos ha levantado sobre ellos. No debemos de escondernos, no debemos de negar que somos hijos de Dios y que al momento de que nos arrepentamos, somos como una luz resplandeciente que no podemos esconder bajo una mesa, que no podemos esconder en un cajón, porque aunque esté escondida en un cajón, sale su luz, ¿verdad? Entonces, si algún motivo de culpa es que hayas ofendido a algún amigo, a algún vecino, debes reconocer tu falta y debes de perdonarte y liberarte de eso. Entonces, busca el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios, ¿verdad? Porque Él es tu redentor, ¿verdad? Entonces debemos de liberarnos de esa culpa. Dice, la esposa de ex líder comunista Mao Zedong vivía en un constante temor y culpa por causa de las muchas malas que había hecho él. Él hizo muchas cosas malas. Él era tan paranoica y tan llena de culpa que cualquier ruido repentino, inesperado, la hacía transpirar frío, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido ese miedo a lo mejor de hacer algo, de escuchar algún ruido, ¿verdad? Dice que su situación llegó a ser tan mala que exigió a sus ayudantes que se mantuvieran lejos de la casa, de modo de que no pudieran oír ningún ruido. Aparte, trataba de alejar todas las aves para que ella no escuchara los ruidos de las aves. Este es un caso extremo, ¿verdad? Porque nos indica acerca del poder de la culpa y puede arruinar nuestras vidas. Porque también la culpa, como en este ejemplo, nos puede arruinar la vida. ¿Por qué? Porque ella llegó al extremo de alejar hasta los pájaros, ¿verdad? Entonces, hay que arrepentirnos porque no podemos estar alejados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de ser luz para los que están cerca de nosotros. Entonces no podemos tener esa culpa. Debemos de arrepentirnos y cambiar nuestras actitudes. ¿Quién de
ustedes daría a lo mejor un consejo, ¿verdad? Después de esta plática, ¿quién de ustedes le podría dar un consejo a alguien que esté luchando contra la culpa, ¿verdad? O contra los pecados del pasado que a veces al aceptar a Cristo fuimos liberados, ¿verdad? Yo anteriormente este, sentía culpa, ¿verdad? Yo antes de que se en mi corazón, hice muchas cosas malas. Entonces, mi esposo me las traía ahora, bueno, anteriormente me las traía y me hacía sentirme culpable, pero ahora yo sé que no soy culpable porque él ya las echó al fondo como él ya lo leímos, él nos da perdón y las echó al fondo de la mano, no se puede recordar jamás. No permitan que el pasado llegue a lo que estás ahorita haciendo porque retrasa lo que Dios quiere en tu vida, ¿verdad? Ni que te traiga el pasado y si ahorita estás cometiendo algo, arrepiéntete y sigue adelante, ¿verdad? Y si estás pasando con una amiga, como les comentaba ahorita, que están pasando un, un, un tiempo de, o sea, que ustedes ya están pasando ese proceso de culpa, acéptense, aconsejenme, díganle que con Dios tienen verdad, que con Jesucristo tienen verdad. La, la Biblia nos presenta varios panoramas, ¿verdad? De perdón de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de descubrir la profundidad del perdón que se encuentra en Jesús para quienes lo aceptan. Dice Salmo 103:12, cuando están lejos del oriente, como les comentaba ahorita, son versículos que van de Salmos 103:12, cuando están lejos del oriente y del occidente, se hizo alejar de nosotros nuestros derechos. Entonces debemos de ser conscientes de que no debemos estar lejos de Dios, que no debemos estar lejos de Dios, porque el mundo, dice, en el mundo en el que Dios no existiera, podríamos existir la culpa. Dice, en el mundo en el que Dios no existiera, podría existir la culpa. Pues no, porque como ahorita en el mundo que estamos viviendo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, sus corazones están cansados, ¿verdad? Entonces, como vimos hoy, hay que usar la culpa para llevarnos a una fe y a un arrepentimiento. Hay que ver el beneficio de la culpa, que nos hace ver que estamos mal y arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Los invito a que mediten esta palabra, los invito a que, a que sigan adelante, ¿verdad? A que se arrepientan para no sentir esa culpa, ¿verdad? Y le pidan perdón a Dios. Buenas noches. Muchas gracias, ¿no? Gracias, misionera Carla. De verdad que es una clase, o bueno, más que clase, más que curso, creo que es algo que nos sirve muchísimo para nosotros, es como una lección. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros vamos a poder aplicar acerca de la culpabilidad, justamente lo que hoy día estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, vamos a invitar a todas las personas, a todos los participantes, a los que quieran tal vez hacer alguna pregunta, alguna consulta o acotar algo, tal vez algo cortito nada más para poder no pasarnos el tiempo, puedan levantar su manito o ponerlo ahí en el chat, cualquier pregunta o consulta para que nosotros podamos ir respondiéndole, para que nuestra misionera pueda responder. ¿Ok? Entonces, una de las primeras preguntas que yo puedo en este caso ver es si el sentimiento de culpabilidad es cuando pecamos o también porque sentimos que no hemos sido perdonados por Dios. Porque sienten que no han sido perdonados por Dios, pero obviamente tienen que pedir perdón para no sentir esa culpabilidad.
Muchas gracias, misionera. Su audio está un poco bajo. Porque es muy importante, como les comentaba ahorita, es muy importante que veamos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Que él lloró, se arrepintió y todo lo que él se arrepintió hizo que él lograra el propósito de Dios. Maduró y logró lo que Dios quería, a pesar de que él falló, ¿verdad? A Jesús. Gracias, misionera Carla. Disculpe, su audio está un poco bajo. Al parecer no se escucha tan claro. ¿Ya se escucha bien? Sí, ahora sí se escucha mucho mejor. Muchas gracias, misionera. A ver, les animamos, como les decía, que ustedes puedan, en este caso, hacer alguna pregunta o consulta, algo que no les ha quedado claro, o tal vez algo que nos podrían compartir. Dejamos el micro abierto. Alex, ¿tendremos alguna otra pregunta por ahí? No sé si nos podrías decir si hay alguna otra pregunta por ahí. Aquí hay más que todo, es un comentario de Ana Morales, donde dice, primera de Juan 1:9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Es ponernos de acuerdo con Dios de que hemos pecado, arrepentirnos, confesarlo y apartarnos del mal comportamiento. Es un comentario que ha hecho nuestra hermana Ana Morales. Emily, si me permites un momentito, gracias. Ana Morales es una misionera de Venezuela. La pregunta que has hecho, Emily, si ese sentimiento de culpabilidad es siempre por el pecado, no. Muchos de nosotros llevamos ese sentido de culpabilidad porque no sabemos aceptar el perdón de Dios. Por eso hay sentimientos de culpa desde la niñez, ¿no? Si uno ya ha venido a Cristo y uno dice que ya el Señor ha perdonado mis pecados, pero en mi mente muchas veces no aceptamos ese perdón y seguimos arrastrando ese sentimiento de culpabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No siempre cuando hablamos del sentimiento de culpabilidad es porque estás pecando, sino lo que queremos hacerles entender a ustedes, pastores, misioneras que ya predican la palabra, es que muchas veces no aceptamos el perdón de Dios y seguimos cargando con eso cuando ya Cristo lo llevó en la cruz, cuando ya habiendo leído lo que ha leído la misionera Ana María, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Y la palabra también dice que Él echa la profundidad del mar cuando uno viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay que entender eso. Entonces, muchos de ustedes de repente no trabajan bien, no manejan bien el perdón de Dios y todavía sienten culpabilidad. Y lo que queremos esta noche es que usted se libere de ese sentimiento de culpabilidad. Adelante, Emily. Muchas gracias, director César. También hay una pregunta más para poder ya ir culminando tal vez este tiempo. ¿Se puede sentir culpa después de haber hecho algo a una persona, aunque tal vez nosotros o para nosotros sea justo o esté bien o se lo haya merecido, por así decirlo? Eso va a depender de lo que se ha leído en el texto de la conciencia. Muchos cristianos tenemos una conciencia cauterizada, que mentir, ofender es normal y no sientes nada. Pero si tú eres sensible al Señor, eres sensible al Espíritu Santo, ¿no? Lo vas a sentir, ¿no? Inmediatamente que uno comete una falta, entonces uno siente, y entonces quizás no esperar lo que hizo Pedro. Pedro no se arrepintió inmediatamente, recuerden eso. Pedro lo negó, se quedó ahí, se fue a trabajar, volvió a su antigua vida, pero Jesús en su gracia y su misericordia fue, ¿no? Lo buscó una vez y lo restauró. No hay que esperar eso. Si nosotros sentimos, ¿no? En nuestro corazón a través del Espíritu Santo que hemos hecho algo mal,
hemos ofendido a alguien, inmediatamente nosotros debemos pedir perdón a la persona, pedir perdón a Dios, liberarnos de ese sentimiento de culpa. Pero ojo, cuando nosotros no hacemos eso, nuestra conciencia puede cauterizarse. Y muchas veces nuestras acciones negativas me van a parecer normales, ¿no? Es por eso que llegamos a un punto de religiosidad, ¿no? Gracias, Emily. Gracias, director César. Creo que estoy viendo un comentario que es de la hermana Selenita. No sé si Alex nos podría ayudar tal vez compartiendo ese comentario para ya cerrar esta ronda de preguntas si es que no hubiera otra pregunta. Hay un último de Abdala Berna, dice, hay una necesidad urgente de confesar nuestro pecado porque en la medida que lo ocultamos nos acecha la culpa, la amargura y el temor. Ok, muchas gracias. Abdala Berna es la hermana Selenita que siempre nos va acompañando De varias Ecuador. clases, varios cursos, entonces siempre alegra nuestro corazón que ella se pueda conectar. También tal vez después o más adelante nos gustaría escuchar la hermana Selenita, porque he visto que ha tenido algunos problemas con su micro. Han estado preguntando si es que no han podido ingresar a la plataforma de Classroom. Se pueden quedar terminando el servicio unos 5 a 10 minutos más al final para que yo les pueda enseñar ahí cómo ingresar y tal vez así sea más fácil para ustedes. ¿Está bien? Los que deseen nada más, no es obligatorio. Creo que ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Alex, no sé si ves por ahí alguna pregunta o ya nada. No, ya ese es el último comentario que ya nuestra hermana Selenita de Ecuador está, amén, dice, como agradeciendo Amén. por... Amén. Entonces, Amén. bueno, vamos a continuar ya. Tenemos algunos anuncios, ¿verdad, Narda? Cosas que se vienen, algunos anuncios que son importantes para que ustedes también puedan seguir con los cursos y también puedan tener los números, etcétera. Entonces, Narda, no sé si nos podrías ayudar con esa parte. Gracias, Emily. Gracias, pastores, siervos de Dios, misioneros que están aquí presentes en esta clase. Pero antes de terminar, quisiera informarles que muy pronto ya, el 3 de noviembre, estaremos iniciando un nuevo curso, como ustedes ven en este flyer. El tema es ofrendas y mayordomía. Es un estudio panorámico del Antiguo y Nuevo Testamento. Es un repaso histórico de limosnas y diezmos. Se les va a enviar antes un material para que vayan estudiando y cuando entremos en clase ya tengamos un panorama de lo que se va a hablar y sobre todo ya vengan con las preguntas que se va a dar a la expositora, pero por lo pronto quisiéramos que ya se vayan inscribiendo para que podamos seguir armando el grupo, enviarles los materiales con tiempo y podamos aprovechar la enriquecedora clase que nos traerá la maestra el día 3 de noviembre. No se olviden, agenden esta fecha porque va a ser muy importante para todos nosotros seguir ampliando nuestro conocimiento y que Dios nos siga iluminando en cada clase que da Ministerio Cristiano Logos Perú. Y así también recordarles que cada clase se está grabando y se queda grabado en las plataformas de Logos Perú, donde ustedes pueden solicitar tanto los videos como los materiales. Todas las clases que ustedes ven en las plataformas, si se dieron hace 5 años, 4 años, 1 año, si ustedes desean estudiarlas a profundidad, quizás en ese tiempo no se pudo porque estaban con responsabilidades o en algún momento tuvieron otro tipo de trabajo, pero hoy están comprometidos al 100% con la obra y desean capacitarse, formar líderes y maestros, no duden en solicitar los materiales y video, que es una bendición poder servirles, porque Ministerio Logos Perú, el propósito es equipar y poder ayudar a cada pastor y siervos que estén dispuestos a poder continuar con las enseñanzas bíblicas que nuestro amado Dios nos ha dejado y estamos siendo nosotros enseñados por cada maestro que ha venido compartiendo hasta el día de hoy. Sin más, me despido y continuamos todavía con nuestra hermana Emily. Buenas noches.
un tiempo de bendición para cada uno de nosotros y los invito a que podamos hacer esta oración para finalizar ya esta sesión. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido, Señor, y tener más conocimiento, Señor, que nosotros podamos, Señor, aprender a no sentir esa culpabilidad y a poder recibirte tu perdón, Señor. Te agradecemos, Padre amado, porque tú cada día nos enseñas cómo actuar, Señor, cómo nosotros como cristianos, Señor, debemos ser mejores cada día. Y te pedimos, Señor, también por la vida de nuestra expositora, tú sigues bendiciendo, Señor, tú sigues, Señor, dándole de tu sabiduría, Señor, y Señor, seas tú hablando a través de ellos. Te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo, en el nombre de Jesús.